pasemos a otro ranking bastante particular que tiene nuestro país. Ayer creo que fue que Darío te hacía un promedio de los ministros de Economía en la región y por supuesto la Argentina es el país que tiene la mayor cantidad de ministros de Economía a lo largo de los últimos años, al menos desde el regreso de nuestra democracia. Así es, Darío hacía un análisis de lo que eran los últimos 20 años sobre todo. Lo extendimos un poquito más en el tiempo y fuimos a toda la democracia. El resultado que nos da es un ministro de Economía cada 17 meses. ¿Sí? Un año y medio, como mucho, se cambia el ministro de Economía. Por eso Martín Guzmán, la verdad, es uno de los que más ha durado en su cargo con 2 años y medio. El problema no es solamente que cambiás, lo contábamos ayer, es que en cualquier otro país vos de repente podés cambiar el ministro de Economía cada 2 años, pero las políticas económicas mayormente siguen. El problema en la Argentina es que cuando cambia el ministro de Economía, lo que cambia son las políticas económicas. Sí, exactamente. Entonces, cada año y medio en promedio, vos venís cambiando el rumbo económico de la Argentina. Por eso también se entiende cómo está la Argentina, donde cada presidente que llega cree que es el único fundador, aprieta F5 y empieza de vuelta, ¿no? Totalmente. Cada vez de más abajo. Aparte, es muy simbólico el ministro de Economía en Argentina, realmente, el cargo. Alfonsín, Raúl Alfonsín. Tenemos 5 ministros de Economía durante el mandato de Alfonsín, sobre todo 3 en la etapa final, 4 en realidad. Bueno, Bernardo Grinspoon estuvo del 83 al 85, primer ministro en democracia desde el regreso después de la dictadura. Entonces, se dispara obviamente el tema de la inflación con Grinspoon también y llega al plan austral. Exactamente. Exactamente, con Grinspoon y después con llega con Zurruil. Zurruil, cuando viene esa etapa de 4 años, Zurruil, uno de los que más tiempo dura en su cargo, del 85 al 89, hasta lo que es el inicio de la hiperinflación. Ustedes se acuerdan, ¿no?, del plan austral, cuando se cambia el peso por el austral era más fuerte que el dólar. La paridad del inicio del plan austral era 0,80 de dólar. Exactamente. El austral valía más que el dólar. Exactamente. Bueno, tiempos parecidos a lo que fue después la convertibilidad, incluso más todavía. Acá me parece, acá donde aparece también la desindexación. Exactamente. Acá se crea el término desindexación. Exactamente. Y se hace una famosa tablita donde se empieza a desindexar. Por eso los que se habían endeudado en cuotas, por ejemplo, acá, terminaron ganando, pues la cuota iba bajando todos los años, todos los meses. Fueron los años dorados de alguna manera del gobierno de Alfonsín, sobre todo en términos institucionales. Etapa, yo te diría que después del 87, obviamente después de los levantamientos empieza a complicarse. 89 se va a Zurruil a mediados de año. Fueron los 2 primeros de gloria, Sí. 0,80 la paridad del austral, termina como a 600. Exactamente. Pues, Pugliese con su famosa frase. Pugliese muy poquito tiempo, sí, 2 meses, de marzo a mayo del 89. Jesús Rodríguez mínimo. Sí, acá está mal Roig. Roig es de Menem. Roig en realidad es exactamente, lo lleva Menem, pero todavía estuvo en tiempos durante el mandato de Alfonsín. Pero entrega antes el poder a Alfonsín. ¿Se acuerdan Roig quién es o quién era? Porque Roig fallece a los 30 días. Exactamente, muy poquitito tiempo después. Hombre de Bunge y Born. Exactamente. Menem llega y coloca un ministro de Economía de Bunge y Born. Se fallece a los 30 días y el que le sigue era precisamente dentro de Bunge el hombre que estaba detrás de Roig. Precisamente, Rapanelli, Néstor Rapanelli. Es, de alguna manera, el primer ministro de Economía después de lo que pasa con Roig, que ejerce todavía el cargo. Obviamente, Menem viene a completar el mandato de Alfonsín, no nos olvidemos, llega en julio del 89, estaba previsto que fuera en diciembre del 89, en realidad las elecciones, y completa esa etapa de julio a diciembre del 89, cuando llega Herman González. Hiperinflación acá, ¿eh? Hiperinflación total. Acá ya venías con una hiper, con Herman González la otra hiper, que después llega a Cavallo. O sea, totalmente. Estamos hablando de hiperinflación de 3000% anual. Sí, yo igual me parece que está bueno recordar algunas cosas, porque hay algunas cosas que se empiezan a ver hoy también acá. Desabastecimiento, obviamente un producto por persona de productos esenciales, ibas a los supermercados y era un producto por persona. Muchas familias iban con los hijos y ponían los hijos en una fila diferente de cada caja para poder llevarse más productos. Eso fue parte de lo que fue el final y el comienzo del gobierno de Menem, hiperinflación de Alfonsín e hiperinflación de la primera parte de Menem. Exactamente, con Herman González también, te diría del 89 al 90, 91, todavía con niveles de inflación altos, no tan alto como 89. Cobrabas el sueldo y muchos colocaban a 7 días. En ese momento había después, precisamente por eso se extendió y se prohibió la colocación a 7 días y se llevó a 30 la mínima. Antes se colocaba a 7 días
cobraban los sueldos, se hacían vaquitas entre los empleados, sobre todo en la época de Alfonsín, de la hiper de Alfonsín, y se colocaba 7 días el dinero. Y se iba renovando 7 días para poder sacarle algo. Estamos hablando de números grandilocuentes, tremendos, de 3.000% de inflación. Bueno, creo que fue el 3.079% de inflación anual el 89. Pero empezó con 80 y 70, Exactamente. Por eso digo, ojo con lo que está pasando en la Argentina, Por supuesto. Herman González, te decía, de diciembre del 89 a febrero del 91, cuando llega este señor, que es Domingo Cavallo, que es el ministro que más tiempo dura de todos los que vamos a ver. Son 5 años y medio prácticamente que está Cavallo como ministro de Economía, saca adelante el plan de convertibilidad, se vuelve al peso, al 1 a 1. Por un trabajo que le hizo Herman González con el plan Bonex, ¿no? Previamente con el plan Bonex. Exactamente. Que es algo que se viene escuchando también ahora en estos últimos días, Acá viene el quiebre de alguna manera del gobierno de Menem, te diría yo. Es la llegada de Roque Fernández, la salida de Cavallo, un invierno del 96. Claramente un segundo mandato de Menem mucho más debilitado. Julio del 96 a diciembre del 99. Cavallo, Fundación Mediterránea, Roque Fernández, SEMA. Lo que pasa acá, la salida de Cavallo, aparte, viene acompañada de la pelea con Yabrán. Exactamente. No hay que olvidarse que la figura de Yabrán es la que termina haciendo estallar la relación Menem-Cavallo y la salida de Cavallo. Viene la etapa de la Rúa posterior a Roque Fernández, ya directamente con Machinea, que habló en las últimas horas de una entrevista con Clarín hace muy poquito. De diciembre del 99 a marzo de 2001, ya etapa de crisis. Definitivamente Jimena dice, no duran nada. Sí, no duran nada. Digo, lo único que vimos fue Cavallo, que se mantuvo en el tiempo 5 años, algo así como un poquito más de 2010. O sea, Machinea llega y lo primero que hace es un recorte de jubilaciones, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, fue lo que siempre se le achacó. No, es un recorte de las jubilaciones, de la seguridad social. Entonces ahí sale despedido en poco tiempo. Precisamente, principio de 2001. Llega López, sí, acá ya tenés la convertibilidad que empezaba a tambalear, mucho dinero que se estaba yendo del país. Llega López Murphy, que también propone en ese momento un ajuste, yo me acuerdo, el ajuste era de 3.000 millones de dólares. Exactamente. Era todo lo que vos tenías que ajustar para poder buscar el equilibrio. Sí. López Murphy lo echan. López Murphy 2 semanas dura. 2 semanas. 2 semanas. Y se entera en un vuelo en avión a Chile. Sí. Él estaba yendo a Chile y se entera que cuando llega a Chile se entera que lo habían despedido. Como suele pasar, como le ha pasado, por ejemplo, hace poquito a Felipe Solá, que se entera a través de Cafiero que se había ido de Cancillería. Cavallo vuelve, obviamente empoderado, después de lo que había sido su gestión del 91 al 96, vuelve marzo de 2001, sabemos cómo termina la historia, con un corralito y un desastre institucional, social y con muertos en Plaza de Mayo. Obviamente, diciembre de 2001, fin del gobierno de la Rúa. En esos 2 años de gobierno, 3 ministros. Esto es importante. Acá falta la etapa de Eduardo Duhalde. Obviamente, Eduardo Duhalde, 1 año y medio de gestión. Tiene a Remes Lenikov, que no sé si tenemos en la placa anterior, creo que bueno, falta, estaba, porque Remes Lenikov, y tenemos a Frigeri también. Claro, acá hubo 5 ministros, 5 presidentes en realidad. El que más duró de esos 5, bueno, fue Duhalde, el anterior fue Rodríguez Sá, 1 semana. Exactamente, acá lo ubicamos a Rodríguez Sá, que estuvo 1 semana con Rodolfo Frigeri, obviamente una gestión mínima en esa semana. No ubicamos que Darío sí lo había contemplado a Capitanich, que estuvo 24 horas prácticamente con un gobierno que no fue tal, porque fue algo prácticamente administrativo, que era lo de Puerta, la etapa de Puerta 30-31 de diciembre del 2001. Y, como te decía, llega Duhalde con Remes Lenikov, que realmente es el que empieza a hacer el trabajo. Remes venía de ser ministro de Economía de Duhalde en la provincia. Exacto. Sí. Fíjate el tiempo que está. Nada. Pero le hace todo el trabajo sucio a la baña. Pero hace todo el trabajo sucio a la baña. Porque hace la salida. La historia lo marca como el que hace el trabajo sucio. Es el que hace la salida de la convertibilidad. Exactamente. Exactamente. Un dólar que inicialmente se va a 1.40, que después toca 4 pesos y que empieza a retroceder y que obviamente terminó con todo el tema de depósitos y la famosa frase de Duhalde del que depositó pesos, depositó dólares y va a recibir dólares. Bueno, algo que finalmente termina no sucediendo. La Baña asume en abril de 2002. Te decía, único caso en el que vamos a ver que un presidente hereda a un ministro de otro presidente en todos estos años. Un gesto importante, que en otros países es bastante más común que acá. En realidad lo hace no solamente La Baña, se queda con casi la mitad del gabinete, porque asume con muy poco poder. Recuerden que Kirchner gana
pierde la primera vuelta con Menem y después Menem se retira de la segunda vuelta. Exactamente. Entonces, lo que hace Kirchner, muy inteligente, se queda con la mitad del gobierno de Duhalde. Precisamente, exacto. Asume y después lo primero que hace es sacarlo Duhalde del medio. Sí, sobre todo con Labaña, que era en ese momento, Sí. te diría que la figura de Labaña era casi más importante que la de Kirchner en el principio del mandato. Labaña, mayo 2003 a noviembre 2005, se va totalmente enfrentado con Néstor Kirchner a partir de lo que él sentía no le dejaban terminar manejando la economía. Es No, cuando bueno, pará, Kirchner acá. se empieza canje de deuda de por medio. No, obviamente. pero acá Labaña se va. La primera denuncia de corrupción la hace Labaña. Labaña se va cuando dice: final. señores, acá hay sobreprecio en la obra pública. Hombre de Debido, imposible competir contra Debido porque era el que manejaba una de las cajas del kirchnerismo más grande, decide irse. Pero el escándalo de la corrupción de la obra pública lo termina mostrando Labaña y por eso se va. Previa a Skanska, por ejemplo. Previa a Skanska, sí. Etapa previa al caso Skanska, que es de alguna manera el primer caso importante de corrupción del kirchnerismo. Canje de deuda de por medio, exitoso canje de deuda de por medio, a principios de 2005. Bueno, se va a final de ese año. Felisa Miseli, primera mujer que asume como ministra de Economía. La segunda es Batakis, precisamente. Batakis, sí. Una afortunada, Miseli encontró dinero en el baño. Exactamente, encontró una valija con un maletín con dinero, quedó en la historia por eso. Una bolsa, y sigue hablando. Una bolsa de dinero en el baño. Y sigue hablando Miseli, porque habló hace muy poco. Una afortunada en el baño privado, bolsa con dinero. Habló esta semana y lo criticó a Martín Guzmán por la salida por la renuncia que hizo. Noviembre de 2005 a julio de 2007, obviamente, se va después de este escándalo que fue a la justicia y Miseli fue condenada. El número 17 es Miguel Peirano, que dura muy poquito tiempo porque encara toda la etapa final del mandato de Néstor Kirchner y ya en diciembre de 2007 se va. Peirano es un economista de la UIA, trabajaba en la UIA, muy involucrado en el tema PYME, en el área PYME. Sí. La verdad que era una buena elección, pero... Sonó esta semana Peirano, él mismo se bajó antes de que lo suban. Bueno, Cristina Kirchner, llega Cristina. Con este señor, con Martín Lustó. Hoy lo vemos, obviamente, como un referente de la oposición. Un Lustó que de diciembre de 2007 a abril de 2008, la verdad que fue un ministro con bastante presencia, que tuvo muchísimos enfrentamientos, por ejemplo, con Guillermo Moreno. Que cuando el Moreno le hace la seña cuando básicamente no se van a las manos de casualidad, en el palco, ahí en Casa Rosada. Bueno, precisamente Lustó se termina haciendo en abril de 2008, en plena crisis con el campo, después de dictar la resolución 125, la famosa 125. Después viene toda una etapa de Carlos Fernández, que la verdad estuvo bastante tiempo, en términos argentinos. Claro, pero veníamos de Lustó de 4 meses y antes de Peirano de otros 3 meses. Carlos Fernández, que prácticamente pasó desapercibido. Sí, no se le conocía. Dudo que alguien le conozca la cara a Carlos Fernández. Carlos Fernández venía de la FIP, si no me equivoco. Exacto, ¿no? Sí, exacto, venía de la FIP. Y Lustó venía de la función provincial. De estar con Felipe Solá en... Grupo Banco exactamente, Provincia. En el mandato de Felipe Solá en Banco Provincia. Carlos Fernández, muy poquito tiempo. Amado Boudou llega en julio de 2009 y se queda hasta diciembre de 2011. Un Amado Boudou muy valorado dentro del kirchnerismo, obviamente, después de lo que había sido su gestión en ANSES, en lo que tenía que ver. Exactamente, reemplazando a Massa. Y llegando en el final del mandato, del breve mandato de Massa también como jefe de gabinete. Después Cristina lo elige vicepresidente, compañero de fórmula. Pero Boudou venía muy respaldado por todo lo que había sido su trabajo en ANSES, precisamente cuando pasa cuando es el fin de las AFJP y se vuelve al ANSES del Estado. Ya con Hernán Lorenzino. Lorenzino es lo mejor. Hernán Lorenzino, el nombre de Boudou. Sí, pero está el famoso reportaje de una periodista, creo que era griega, una periodista, ¿no? Griega. Cuando le pregunta por la inflación, dice, mejor estos temas, no conviene hablarlos. Le pregunta si está apagada la cámara, me quiero ir y se fue. Y la dejó a la periodista sola. Quedó para la historia. Es increíble. Los ministros de Economía, la verdad, nos han regalado momentos inolvidables en ese sentido. Duró 2 años Hernán Lorenzino, importante. Esto es el comienzo del cepo. ¿Sí? Es el comienzo del cepo fuerte. Acá tenemos a Lorenzino para recordar ese momento. How much is inflation in Argentina at this moment? Las estadísticas oficiales de Argentina registran mes tras mes la inflación, y esa es la inflación con la cual es la única inflación posible, la única oficina pública encargada y con capacidad técnica
para medir cualquier estadística. Etapa en la que no se medía la inflación. Estadística del censo, que depende de Moreno. economía. Precisamente. But how much is it? Bueno, depende. A ver, At this moment. creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2, me puedo estar equivocando, 10,2, me puedo estar equivocando en la décima. Digo, el acumulado anual, de acuerdo a la última el reporte de inflación, es 10,2 o algo por el estilo. The IMF in December said that it will impose sanctions for flawed statistics that you are giving. What are you going to do about that? Όμως, σε αυτή ακριβώς την ερώτηση, η συνέντευξη σταματά απότομα, με τη δικαιολογία ότι ο Υπουργός είναι κουρασμένος και πρέπει να φύγει. Mire, le vuelvo a repetir. Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? Una vergüenza. No sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Με τα μικρόφωνα ανοιχτά, μας λέει Me quiero ir. Sí, me quiero ir. No, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? λίγο αργότερα, όταν ανοίγουμε την κάμερα για μερικά ακόμη πλάνα, η βοηθός του Υπουργού Οικονομικών μας εξηγεί τον πραγματικό λόγο που η συνέντευξή μας διακόπη τόσο απότομα. Hay un tema que nosotros, el ministro de Economía tiene, quizás es difícil de entender para alguien de afuera, ¿no? Sí, Digo, explícame. La verdad que hablar de la inflación cuando nosotros no hablamos habitualmente ni con los medios argentinos de la inflación. Pero ni no sé esto si él hable por la inflación, pero es el primer tema de la economía ahora. Todos, si se van en la calle, todos digan que hay mucha inflación, hay mucha inflación. No es posible que yo no pregunto esto. Es como yo no hago mi trabajo bien. Bueno. Impecable el laburo de la periodista griega, primer punto. Sí, después lamentable. Diciendo, bueno, me tengo que ir, y se fue. Lamentable lo de Lorenzino. Era la época, lo de Lorenzino una vergüenza, la época de Moreno al frente de la Secretaría de Comercio, manejando y rompiendo el INDEC, rompiendo todas las estadísticas, y fíjate el miedo que generaba que ni siquiera un ministro de Economía podía hablar de esto. Por eso digo, hoy es muy valioso lo que hace Marco Labaña en un contexto difícil. Realmente los números del INDEC por lo menos los creemos. En esa época era imposible. Y el ministro de Economía no quería hablar de inflación. No quería, me molesta hablar de inflación. Insólito. Hernán Lorenzino, noviembre de 2013, se va. Llega Axel Kicillof en una movida que también involucra a Capitanich, que llega como jefe de gabinete. Esto pasa en noviembre de 2013. Te diría que a principios de 2014 viene la primera corrida fuerte cambiaria, pasa el dólar de alrededor de 6 pesos a 7,50, siempre en el marco de un cepo gigante, ¿sí? Y había muchos cuestionamientos en ese momento a Aranguren, precisamente, que estaba en Shell. Bueno, eso fue el debut de Kicillof. Se queda hasta diciembre de 2015, cuando hay cambio de gobierno y asume Alfonso Prat-Gay, devaluación o sinceramiento mediante. En diciembre de 2015 se queda un año Prat-Gay. Sí, se queda un año, hace el acuerdo de renegociación de la deuda, después de alguna manera le plantea a Mauricio Macri una suerte de superministerio, que no estaba de acuerdo Mauricio Macri, y ahí es donde decide renunciar Prat-Gay o la famosa reunión allí en el sur, ¿se acuerdan? Exactamente, en el sur esa foto de previo a eso, Navidad. lo que vos decís, acá unifica tipos de cambio, deja un solo tipo de cambio cuando llega y se produce una disparada de inflación importante. Libera el cepo. Libera el cepo. Libera el cepo por completo y sincera el tipo de cambio. Como te decía, a Prat-Gay siempre se le adjudicó desde el macrismo jugar para sí mismo, no querer jugar en equipo, bueno, siempre se lo achacaron. Llega Nicolás Dujovne, también queda en la historia como uno de los que más tiempo estuvo, Guzmán también. Se llevan 20 días de diferencia, Dujovne estuvo 22 días más que Guzmán en el cargo. Enero de 2017, agosto de 2019. Uno de los pocos ministros que vivía en un terreno baldío, ¿se acuerdan, no? Sí, precisamente. Una vergüenza. Bueno, nos habíamos olvidado de... Una vergüenza. Tenemos un ministro en un médano también. Por eso dije, fue uno de los pocos ministros, por eso dije uno de los pocos, porque tenías Vudú en un médano y Nicolás Dujovne en un baldío. Es verdad. No tenía declarada la obra. Es verdad, es verdad. Sí, la verdad que todos, algún capítulo tienen... Vergonzosa. Casi todos tienen para mencionar. Dujovne, que en el medio, obviamente, hay un antes y un después de Dujovne, creo, de ese famoso 28 de diciembre de 2017, en el que todo el gabinete se junta, todo el gabinete económico, da una conferencia de prensa para recalibrar metas. Claro, ¿Te acordás razón. cuando se recalibra? A partir de ahí es donde Que lo sientan a Sturzenegger, que era del Banco Central, con Marcos Peña en el medio. Bueno,
realmente hay un antes y un después del macrismo, creo, en ese momento. Planean metas de inflación que eran auspiciosas y era llegar hasta 5% anual en 2021, 2022. Bueno, acá lo tenemos. La imagen, claro. Acá lo tenemos. Acá es donde queda demostrado que además el Banco Central no era para nada independiente. Este es el antes y el después que dice Bernardo y que tal cual, a partir de acá la inflación empieza a dispararse. 2017 había sido el mejor año del macrismo. Exactamente. Había ganado la elección, aparte, Esteban Bullrich. Cómodo la había. A Cristina Kirchner en Provincia de Buenos Aires. Ahí lo tenemos a Sturzenegger con Duhovne. Si se ampliara la imagen, que probablemente no, estaba Marcos Peña también, lo cual era directamente una intervención en la economía. Hernán Lacunza en el final del mandato de Mauricio Macri, ya sabemos lo que vino. Y el último, obviamente, Martín Guzmán, hasta esta llegada de Silvina Batakis, segunda ministra de Economía en democracia.